Velocidad terminal. Cuando un cuerpo cae libremente, se encuentra con la resistencia del aire, que depende, como se sabe, de la forma del cuerpo y de su velocidad. En este caso, como se trata de un MRUA, la velocidad va incrementándose un 9,8 metros sobre segundo en cada segundo y en la misma proporción se aumenta la resistencia del aire, hasta que llega un momento en el que es igual al peso del cuerpo. Entonces la aceleración del cuerpo se anula y el cuerpo baja con la velocidad que ha llegado, la cual toma el nombre de velocidad terminal o velocidad límite. Vamos a hacer el análisis a un paracaidista. Cuando el paracaidista se lanza al avión, tenemos que su caída es libre, pues el paracaidista está sometido a la acción de su propio peso. Aquí podemos decir que el empuje del aire se puede ignorar, o sea que es despreciable, pues la densidad del aire es mucho menor que la del cuerpo. Por otra parte, consideramos que el rozamiento del paracaidista con el aire es pequeño. En el momento en el que el paracaidista abre su paracaídas, él sigue sometido a la acción de su propio peso y también a una fuerza de rozamiento proporcional al cuadrado de la velocidad, que es la siguiente. Fuerza es igual a masa por la aceleración, entonces masa por la aceleración es igual a menos masa por la gravedad más una constante por la velocidad al cuadrado, donde la constante es igual a P, que es ρ por A por delta sobre 2, donde ρ es la densidad del aire, que es igual a 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos. A es el área de la sección transversal frontal expuesta al aire. Esto quiere decir que es el área del paracaídas reflejado, o sea, la sombra de que refleja el paracaídas. Y delta es el coeficiente que depende de la forma del objeto. Nos dan una tabla, depende de la forma del objeto, pues nos va a decir qué coeficiente es. En la tabla pues no la vamos a mostrar, pero como el paracaidista es menos aerodinámico que una esfera, pero más aerodinámico que un disco de frente, o sea un disco expuesto como si fuera una hoja de papel, entonces tomamos que el coeficiente es el promedio de los valores dados para estas dos formas en la tabla, o sea 0.8. Cuando el paracaidista abre su paracaídas, reduce bruscamente su velocidad hasta alcanzar una velocidad límite constante, que se obtiene cuando el peso es igual a la fuerza de rozamiento, o sea cuando la aceleración es igual a 0. Quiere decir que es cuando la velocidad ya se termina, cuando hay a haber una velocidad constante y ya no va a haber aceleración, o sea estamos hablando aquí ya de velocidad terminal. La velocidad límite, que es esta, hablamos de que es la raíz cuadrada de la masa por la gravedad sobre la constante. En esta ecuación estamos mostrando un movimiento que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es igual a menos la gravedad más la constante por la velocidad al cuadrado sobre la masa. Va a resultar la siguiente ecuación. Sigue siendo la misma ecuación del movimiento, pero está despejada de una manera más correcta. Entonces tenemos que la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición, o sea, con respecto a la altura, es igual a la gravedad menos la constante por la velocidad al cuadrado sobre la masa. Esta ecuación es la ecuación de la altura x en función de la velocidad. Al despejar esta ecuación para obtener la velocidad, tenemos que la velocidad al cuadrado, o sea, quiere decir que la velocidad es igual a la raíz de todo eso. Esta es la ecuación de la velocidad en función x, o sea, en función de la altura del paracaidista. El ejercicio nos dice que nos da unos datos que son la masa del paracaidista, el área del paracaídas. El paracaidista parte del reposo desde la altura de 2000 metros, o sea, desde ahí va a saltar el paracaidista del avión. Él abre el paracaídas a mitad del recorrido, o sea, a los 1000 metros sobre el suelo. Necesitamos, que nos está pidiendo el ejercicio, calcular la velocidad con la que llega al suelo. Para calcular la velocidad con la que llega al suelo necesitamos la velocidad límite, o sea la velocidad terminal. Los datos que necesitamos para hallar eso son la densidad del aire, que es 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos, el coeficiente de la forma delta igual a 0.8, y aquí empezamos a hallar las cosas que necesitamos para poder hallar la velocidad límite y después hallar la velocidad con la que llega al suelo. Entonces tenemos que la constante es igual a 1.29, que es ρ por el área por el coeficiente de la forma del paracaidista sobre 2. Para hallar eso, hallamos la velocidad límite, que sería igual a 47.7 metros sobre segundo. Aquí aplicamos las ecuaciones de caída libre de los cuerpos
cuando la velocidad del paracaidista alcanza la posición a los 1000 metros. ¿Por qué lo llamamos a los 1000 metros? Porque es en el momento en el que el paracaidista abre su paracaídas. Aquí tenemos que al despejar esta ecuación nos resulta que el tiempo es igual a 14.28. La velocidad es igual a menos 9.8 por el tiempo. Menos 9.8 por 14.28 es igual a menos 139.94.4, que es aproximadamente menos 140 metros sobre segundo. Esta es la velocidad inicial para la siguiente etapa del movimiento. La velocidad del paracaidista en la posición 0 cuando llega al suelo es menos 47.7 metros sobre segundo. El fenómeno físico que decidimos tomar como comparativa con respecto a un paracaidista es el de las gotas de lluvia, puesto que caen de una gran altura, casi igual como el de un paracaidista, pero no llegan con tanta fuerza a la tierra. Por esto, decidimos tomar como referencia una gota de lluvia que tiene un diámetro de 1 milímetro, las cuales son las gotas más comunes que caen en un día de lluvia normal. Para hallar la velocidad terminal de las gotas utilizaremos la siguiente fórmula, en la cual se utilizarán las siguientes variables, las cuales son el diámetro de la gota, la gravedad, el coeficiente de fricción, que normalmente es 0,47, para una forma esférica como lo que vamos a utilizar la gota de lluvia, teniendo en cuenta de que esta cae como una esfera. La densidad del agua, que va a ser 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la densidad del aire, que van a ser 1,225 kilogramos sobre metro cúbico. Para poder empezar a resolver esta fórmula tenemos que reemplazar todos estos valores en ella, lo cual nos van a dar un resultado como esto. Nos van a dar 39,15198 para la parte superior y 1,72725 para la parte inferior, lo cual si lo resolvemos nos daría como 4,76 metros sobre segundo al cuadrado, igual a 17,14 kilómetros por hora. Por esta razón, cuando cae a la tierra no nos hace casi daño, aparte de eso el tamaño ya es muy pequeño. Lo otro, una gota de lluvia más grande de 5 milímetros es casi imposible de encontrar, puesto que estas gotas al acumularse más partículas de agua en ellas y agrandar su tamaño, empiezan a deformarse y se empiezan a dividir en otras gotas de agua que empiezan a hacer el mismo procedimiento. Por ende, cuando la gota ya llega a la superficie terrestre, a tocar el suelo, el tamaño de ella es muy pequeño y por ende no tiene ningún efecto colateral.